Hace ya algunos años, nosotros en varias ocasiones hemos hablado sobre la vestimenta, y cuando se habla de la vestimenta generalmente se habla en términos femeninos. Hoy no quiero hacer esto, quiero hacer algo que hace años tenía en mi corazón y en mi mente, y quiero hablar de las vestimentas sacerdotales. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2, si recuerdo bien, el versículo 9, Pedro da una lista de lo que nosotros somos, y entre eso dice que somos real sacerdocio. Yo trato de ser muy precavido con lo que leo en la Biblia y de tratar de entender el sentido, porque cuando a veces escucho, o cuando por años he escuchado a ciertas personas, es evidente para mí que la interpretación que hacen de las cosas de la Biblia están centradas en ellos, en lo que ellos quisieran ser. Entonces, cuando yo leo que somos real sacerdocio y medito en ese asunto, pienso primero que la palabra primera que está ahí es real. O sea, se refiere a un rey. No es que el sacerdote sea rey, sino que somos sacerdocios del rey, sacerdotes para el rey, o sacerdotes que ministran al rey. Ahora, la segunda palabra es sacerdocio, y la palabra sacerdocio está vinculada a la intercesión. Un sacerdote es uno que está entre Dios y el pueblo y representa al pueblo delante de Dios, de tal manera que si una persona quisiera ocupar el lugar del sacerdote, pues delante de Dios se quedaría fulminado. Pero por la gracia de Dios y la investidura que Dios mismo ha dado al sacerdote, él puede entrar delante de Dios y no ser fulminado. Tenemos diferentes casos, casos de los mismos hijos de Aarón que habían sido elegidos como sacerdotes y fueron fulminados delante de Dios. Tenemos el caso del rey, si recuerdo bien, fue Usías, que quiso entrar a ofrecer incienso, y los sacerdotes valientemente se le opusieron, y mientras él forcejeaba o luchaba con los sacerdotes, le salió una mancha de lepra y lo sacaron corriendo y murió leproso. O sea, no de una vez, sino que murió leproso por querer ocupar la posición que no le correspondía. No es cualquiera el que puede entrar delante de Dios, tiene que tener una investidura especial. Ahora, lo que tenemos que comprender aquí es que, a diferencia de estos sacerdotes, nosotros no somos sacerdotes en un momento específico, sino que eso es parte de nuestra identidad delante de Dios. Donde quiera que estamos, nosotros somos representantes de Dios, pero no somos tan representantes de Dios en ese sentido, porque el sacerdote lo que hace es que representa al pueblo delante de Dios. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, en la mañana nos levantamos, o en la noche, antes de acostarnos, nos ponemos de rodillas, una de las cosas que nosotros debemos hacer es, como sacerdotes, llevar delante de Dios las cargas, las situaciones, los problemas, los pecados del pueblo. Nuestra familia, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, todo eso se presenta delante de Dios porque es parte de nuestra función como sacerdote. Ahora, yo quiero hablarles de cosas que yo veo en la vestidura del sacerdote. Entonces, en el tiempo en que nosotros vivimos, podemos notar con mucha facilidad que la gente se viste de manera muy, muy terrible. Es más, yo diría que como que se desvisten más bien para salir a la calle. En estos días estaba hablando con quién era, creo que era con Mena, y me decía, había una muchacha que estaba en brasier, tenía como una especie de top, no importa qué tan grueso era un brasier, lo demás no tenía. Salen así en ropa interior, realmente salen a la calle, y es hasta vergonzoso. Antes las personas, sobre todo las mujeres, tenían mucha vergüenza de salir y mostrar algo. Antes decían, no me veo bien, no me queda bien, miraban su contextura y decían no, porque ahora no les importa la contextura que tienen, igual se visten de manera muy terrible.
no hablar de las personas adultas que se quieren vestir como niños y cosas como esas. Entonces, pero nosotros, ¿qué somos? Nosotros tenemos que saber realmente quién somos. Nosotros, como ya dije al principio, muchas veces hemos hablado del asunto de la vestimenta, y créame algo, para mí ese tema es muy, muy incómodo. No me gusta ni siquiera hablar de eso. Yo estoy viendo, en este caso, lo que es la vestidura del sacerdote. Busqué Éxodo 28 para que esté ahí colocado. Y hay cosas que yo me doy cuenta ahí. Nosotros somos, como ya dije al principio, somos sacerdotes. Y como tales, tenemos que cumplir funciones sacerdotales. Dios escucha cuando usted entra en el lugar secreto, como dice, tú entra en los secretos. Miren la similitud. El sacerdote, para representar al pueblo, entraba en el lugar santo. En el lugar santísimo entraba una vez al año. Pero el lugar santo era un lugar que solamente estaba él con Dios. Y ni hablar cuando entraba en el lugar santísimo, solo podía entrar uno, el sumo sacerdote, una vez al año. Ahora, esta misma figura la vemos cuando Jesús dice, entra en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos. El sacerdote entraba en los secretos, en el lugar santo o en el lugar santísimo. ¿Y qué hacía ahí? En el lugar santo, él ofrecía el incienso aromático. Y la Biblia dice que el incienso es una tipología, un símbolo de nuestras oraciones. Y si nos ponemos a ver el incienso cómo era un incienso muy, muy especial. No podía hacerse otro como él. Igual que el aceite, todo era muy especial, específicamente preparado para la adoración de Dios. Ahora, Dios dijo a Moisés que hiciera vestiduras sacerdotales. Y si nosotros miramos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que esas vestiduras hablan. Ellas, hay algo que nos están diciendo. La pregunta es, ¿qué dicen esas vestiduras? ¿De qué hablan? Nosotros, siendo sacerdotes del Señor, debemos vestirnos de la manera correcta. Y las vestiduras del sacerdote son un indicio de cómo nosotros debemos vestirnos para andar agradables a Dios. A mí muchas veces me da pena ver cómo algunos cristianos se visten. Es claro que no tienen entendimiento. No es algo que sea, nuestra vestidura no es algo que sea indiferente para Dios. Y bueno, yo no quiero entrar en temas personales y en las mismas señalamientos de siempre, y que Dios me ayude con eso. Lo que quiero es que veamos el detalle de las vestiduras que Dios mandó a hacer a los sacerdotes. Y voy a compartirles que debemos vestirnos de la manera adecuada. Esto lo haremos en 3 aspectos, 2 de ellos basados en las mismas vestiduras sacerdotales. El primer aspecto es el propósito por el cual como cristianos nos vestimos en lo natural. O sea, mi camisa, mi pantalón, la falda de la mujer, el traje, el pantalón de la mujer, lo que sea. Segundo, la forma o los detalles de las vestiduras en el aspecto espiritual. Y tercero, vamos a ver las vestiduras de nuestra conducta, conductuales. Las que tienen que ver con la forma en que yo hago, las cosas que yo hago diariamente. Tenemos que tener claro algo. Esto lo voy a decir siempre. La salvación no es por obra, pero las obras que nosotros hacemos son importantes. La forma en que nosotros nos conducimos es importante, la forma en que nos conducimos. Entonces, vamos a ir viendo parte por parte y vamos a empezar por Éxodo 22:8. Vamos a leer 22:2. El 1 y el 2 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar, Itamar
hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y aquí empezamos. ¿Para qué son las vestiduras? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito por el cual esas vestiduras, o sea, Aarón y sus hijos no podían entrar delante de Dios vestidos de cualquier manera? Esas vestiduras decían algo. Lo primero que decían, que nuestra forma de vestir, la forma de vestir del sacerdote debía honrar a Dios. Dice que era para honra. Y cuando usted va a elegir su atuendo, esa debe ser una de las primeras cosas que usted debe pensar. ¿Lo que yo voy a vestir está honrando a Dios o no? Dice que la vestidura del sacerdote era para honra y hermosura. ¿Lo que yo estoy vistiendo honra a Dios o no lo honra? Debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿esto que yo me estoy poniendo hoy agrada a Dios, sí o no? Ahora hay un problema serio. Porque si usted no conoce a Dios, no sabe lo que le agrada. Lo primero que tiene que tratar de saber es qué es lo que es agradable a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero usted tiene que saber, decidir, pensar, ¿lo que yo me voy a vestir realmente agrada a Dios? ¿Le honra? Y si la respuesta es no, es obviamente no me lo pongo. Ahora, debemos preguntarnos, si alguien me ve, pensará que soy un digno hijo de Dios o me verá como un cualquiera. Me verá como un pordiosero, me verá como un don nadie. Y mire, no estoy hablando de vestirse de lujo, y más adelante también se va a dar cuenta que eso no tiene nada que ver, sino de vestirse bien, de estar bien vestido. Mi vestido debe decir que yo soy una persona que alaba a Dios, que honra a Dios. O por lo menos debe decir que yo no soy un pordiosero, que yo no soy un cualquiera, que yo no soy uno que vive sin ley, que yo no soy uno que no soy un hijo del diablo. Es por eso que esa es una de las tantas razones por la cual el cristiano no debe tatuarse. Porque aunque hoy parezca normal tatuarse, yo no sé cómo ellos lo ven, pero yo veo a esa gente tatuada y de verdad yo no logro ver belleza en eso. Pero ellos, la mente sin entendimiento. Y todavía no entiendo cómo algunos cristianos se tatúan. Pues yo entiendo los que no son cristianos. Y si alguien llega aquí tatuado, yo no lo voy a echar, lo voy a recibir. Porque llegó tatuado. Pero voy a tratar de enseñarle por qué no debe seguir tatuándose. No le voy a decir que se quite los tatuajes. No lo voy a mirar mal, ni lo voy a mirar como un bicho feo, ni un bicho raro. Es una persona que necesita de Cristo. Y si ya tiene tatuaje, ¿qué vamos a hacer con ellos? Dicen que se lo pueden quitar, eso es decisión de él si quiere hacerlo o no. ¿Ok? Pero nosotros debemos entender eso. Nosotros como a Dios te hizo como Él quería hacerte. Ya, Él te hizo como Él quiere hacerte. Ahora, si yo estoy barrigón como estoy ahora, Dios no quería que yo estuviera barrigón, eso fue exceso mío. Ya esa es otra cosa. Y ahí sí tengo que ver cómo hago para bajar la panza. Pero yo no tengo por qué estarme tiñendo la piel. No tengo por qué estarme vistiendo de una manera para aparentar lo que yo no soy. Debemos preguntarnos, ¿me estoy vistiendo lo mejor que puedo para honrar a Dios? O sea, si yo tengo una ropa decente, ¿por qué me voy a vestir con una ropa que no es decente? Mi ropa, mi manera de vestir debe ser una manera de vestir que honre a Dios. Debemos preguntarnos, ¿este vestido, este traje, este pantalón, esta camisa me cubre bien o muestra algo que no debo? Nuestra forma de vestir debe ser agradable a la vista de Dios, pero también a la vista de los hombres. Yo no me he visto para los hombres. Bueno, en realidad sí tiene que ser. Porque si usted dice, a mí no me importa lo que piensen los hombres, Dios va a decir, a mí sí me importa. A mí sí me importa que tú te estás vistiendo y a ti no te importa con tu prójimo.
Si usted dice, a mí no me importa lo que dicen los hombres, entonces la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo estás amando, no estás cumpliendo con el segundo mandamiento principal, que es muy parecido al primero. Entonces no es que yo no voy a considerar cómo me ve la gente, sí lo voy a considerar. Cuando compramos ropa debemos preguntarnos si, de nuevo, son agradables a la vista. Debemos asegurarnos que la ropa es de la talla correcta. Gente que se pone con ropa que apenas le queda porque o se ponen ropa para parecer chiquillos. Y aunque, miren, esto es interesante. Yo la verdad hasta ahora no me había dado cuenta, pero ya me di cuenta. Hay personas que se visten como no de su edad. Se ponen ropa que son para gente de una edad menor de la que ellos tienen. Porque quieren parecer más jóvenes. ¿Y la gente qué dice? La gente dice dos cosas. Les queda bien y parece más joven. ¿Pero qué están diciendo? Igual eres un viejo con ropa de joven. O sea, la gente igual lo ve. Es más, resalta más porque al vestirte de esa manera, la gente se está notando que lo que realmente eres, lo estás dejando ver más. Entonces la gente dice, ay, qué bien te ves. Y sí. Cuando compramos ropa, es recomendable que la compremos de acuerdo a la etapa de la vida en que nos encontramos. ¿Saben? Cuando yo estaba escribiendo esto me acordé de mi papá. Mi papá era lo que en nuestro tiempo llamaban un John White. Sí, mi papá llevaba a la escuela y las muchachas atrevidas me decían que querían casarse con mi papá. Bueno, hay unas por ahí que dicen que no les gustaba. Y está bien, que a les gustan los colores. Pero la verdad es que mi papá nunca se vistió como una persona más joven. Mi papá siempre se vestía como, de acuerdo a su edad, él era un señor y se vestía como un señor. Y parecía un señor. Pero él llegaba a la escuela, yo les digo, o sea, todas las veces que mi papá iba a la escuela era un revolú. Y yo decía, yo estaba escribiendo esto y me acordé, la gente tiene que vestirse de acuerdo a su etapa. Cuando mis hijos estaban pequeños, venían creciendo, yo les decía, ustedes aprendan a disfrutar de cada etapa y cuando llegue el momento pasen a la otra. Y me acuerdo, a mí, lo que me quedó a mí en la mente grabado fue Melanie, cuando ella estaba en los cadetes, no me acuerdo cómo se llaman los niños en Callejón en aquel momento, y llegó a la edad para pasar a los adolescentes. Mira, papá, yo no quiero ir, papá. Vamos para allá. Entonces los adolescentes se reunían en el piso de arriba. Y ella estaba ahí y se volteaba. Vaya. Cuando llegó, se sentó y yo me fui. Cuando yo regresé a buscarla, estaba feliz. Y ya no quería regresar a la otra etapa. Yo le dije a mis hijos, yo he vivido cada etapa de mi vida y nunca he vuelto hacia atrás. Jamás. Cuando yo dejé de ser niño, gocé mi adolescencia. Cuando dejé de ser adolescente, me convertí en joven, yo gocé mi juventud entre lo que se podía. Pero nunca pensé, yo voy a volver a... No quiero, como la gente que yo quiero volver a ser joven. ¿Para qué? Ya yo viví eso. Si vuelves a ser joven, vas a hacer lo mismo que hiciste cuando eras joven. Ya yo viví eso, yo no estoy mirando para atrás. Y yo no me he visto como me vestía cuando tenía 16 años, 17 años, 18, aparte que no tengo la figura que tenía en aquel tiempo, pero yo no me he visto de esa manera ni quiero hacerlo. Porque en realidad mi forma de vestir debe reflejar al Dios al que yo sirvo. Mire, esto es lo que a mí más me llamó la atención de la vestidura sacerdotal cuando lo leí la primera vez. Nuestra vestidura debe cubrir plenamente nuestra desnudez. Mire esto. Le voy a mostrar dos detalles. Lo primero es que el vestido, la túnica del sacerdote iba hasta abajo. Eso es lo primero. Aquí no está descrito, pero así era, iba hasta abajo. Pero este es el punto. Miren, váyase al versículo 42 y 43.
Esto a mí me impresionó muchísimo la primera vez que lo leí. Dice, y les harás calzoncillos, dice Dios, de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, o sea, desde acá hasta acá. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Hasta eso, o sea, eso está debajo de la túnica. Y la túnica iba hasta abajo, ¿qué se iba a ver? Dice Dios, tienen que llevar calzoncillos. Me imagino que no, la verdad, Dios lo mandó a ellos. Los sacerdotes. Yo me imagino que a lo mejor después ellos todos tenían calzoncillos, pero no sé, pero a estos se los mandó. No podían entrar en el santuario sin eso. Pero más allá de lo que era interno, no, es el punto. Dice, para cubrir su desnudez. Un sacerdote de Dios, una persona que se dice hijo de Dios, sacerdote de Dios, no está mostrando nada. Se cubre, se viste correctamente. Ay, que eso es de viejo. Bueno, soy viejo, ¿y qué? Que eso es antiguo. Sí, bueno, vete para el infierno con tu modernidad, pero yo voy a irme para el cielo con mi antigüedad. Yo voy a hacer lo que agrada realmente a Dios. Ahora, eso no es solamente allá, porque esto mismo es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres, esto no es solo para las mujeres, pero él está hablando para las mujeres en ese momento, también para las mujeres y para los hombres. Se atavíen de ropa decorosa. ¿Qué decían? Decorosa es bonita, de buen gusto, decorosa, con pudor, o sea, ropa decente que les cubra, y modestia, o sea, no ropa exagerada, estrambótica, sino que sea ropa sencilla. Entonces, nosotros debemos ver, o sea, esto es lo que se ve en la vestidura del sacerdote, pero no es lo único. La segunda parte, no solo nos vestimos naturalmente, también nos vestimos de manera espiritual. Perdonen. Nosotros debemos llevar las cargas de nuestros hermanos. Mire, versículos 9 al 12. Dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Mira aquí y acá. 6 aquí y 6 acá, representando a la totalidad del pueblo de Dios. Hermano, cuando usted entra a orar, usted no puede olvidarse de la carga de su hermano. Parte de la vestidura era, él tenía que entrar delante de Dios llevando sobre sus hombros las cargas de sus hermanos. Por eso era que estaban escritos los nombres y eso era lo que representaba. Nosotros no podemos simplemente orar por mí, yo y qué. Tenemos responsabilidad los unos para con nosotros. Y también el Nuevo Testamento habla de eso mismo. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero no es solamente el perdonar o el que bueno, está bien. No, es en oración. Cuando usted entra delante de Dios, acuérdese de que a su hermano le duele una muela y ore para que el Señor sane la muela del hermano.
De que el pastor tiene un chichón, ore para que el Señor le vaya el chichón. Pero no solamente ahí. Mire, versículo 15 al 29. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo harás de pedrería en 4 hileras de piedra, con una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo. Bueno, saltémonos las piedras. Y las piedras serán, versículo 21, según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con sus nombres serán según los 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. El versículo 28, y juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y se separe del pectoral del efod, y llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre el corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, resulta que tienes un problema con tu hermano. Que por alguna razón tu hermano te hizo algo, te peleaste con tu hermano. ¿Y qué haces? Vas de rodillas y clamas por la sanidad de tu hermano, clamas por el corazón de tu hermano. Tenemos a toda esta gente que hemos estado orando porque se han apartado del camino. Nosotros llevamos eso en el corazón y oramos por las necesidades de nuestro hermano. Nosotros no podemos desprendernos o desconectarnos de la necesidad del hermano. Por eso es que la vestidura indica quiénes somos y qué tenemos que hacer. Él nos está diciendo que nosotros debemos orar por nuestros hermanos, que cuando nosotros vamos en la noche o en la tarde o en la mañana o cuando vamos caminando, mira, a diferencia del sacerdote que él tenía que entrar y salir, nosotros entramos en cualquier momento. Vamos en un bus y de repente, Señor, y entramos en la presencia del Señor y le decimos al Señor, mira al Señor por mi hermano. Mira que mi hermano es borracho, mira que mi hermano es loco, mira que mi hermano se pasea por aquí, mira que mi hermano esto, mira que me hizo lo otro. Y oramos y clamamos y lloramos y gemimos por ellos, y tenemos nosotros que presentar todas esas cosas delante del Señor. Por eso es que los llevamos en los hombros y los llevamos en el corazón. Nosotros debemos hacerlo y debemos presentarlo delante del Señor con pensamientos puros. Además de lo que ya hemos visto, me pasó la página y que está raro. Se me pasó bastante la página. Entonces, versículo 36 dice, harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cinturón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. ¿Y de qué estamos? Le dijimos que íbamos a orar que el Señor estuviera aquí, que haya gracia delante de Dios. Pero esa cinta que va sobre la mitra hablaba de algo.
habla de nuestros pensamientos. Si tú vas a orar delante de Dios enojado con tu hermano, enojada con tu hermano, enojada con tu hermana, enojado con tu hermana, más vale que te arrepientas. Si estás delante de Dios y tienes pensamientos que no son correctos, pide al Señor que te limpie. No esperes que el Señor responda a tu oración cuando estás pensando cosas que a Dios no le agradan. Nuestra mente debe ser lavada, debe ser limpiada, como leíamos el año pasado y debíamos recordar este año, que el Señor derrame agua limpia sobre nosotros y nos limpie de todas nuestras inmundicias. Y si usted no ha sabido, sus inmundicias están en su mente, porque es la mente donde usted piensa y desea hacer las cosas inmundas que después lleva a cabo. Usted debe estar consciente que Dios conoce sus pensamientos. En Lucas 6:8, Jesús entra a la sinagoga y hay una persona que tiene la mano seca. Y los judíos estaban pensando, si estaban acechando para saber si él iba a sanar en el día de reposo. Y dice el versículo 8, mas él conocía sus pensamientos, los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio y el Señor le dijo que tirara la mano. O sea, él conocía sus pensamientos. En 1 Corintios 3:20 dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dios sabe lo que usted está pensando antes de que lo piense. Así que si usted pretende darse golpe de pecho delante de Dios, arrepiéntase. Si usted sabe que sus pensamientos no son lo correcto, lo primero que tiene que hacer es decirle, Señor, perdóname y límpiame. Es presentarle a Dios sus malos pensamientos y decirle a Dios, Señor, necesito que me limpies. Y Dios va a limpiar. Eso es lo que dice ya 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que es importante que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o como dice Efesios 4:23, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y eso, para eso nosotros necesitamos vivir pegados a la palabra. Es el constante leerla lo que va cambiando nuestra manera de pensar. Ahora está la vestimenta que yo digo más importante, pero no porque realmente sea la más importante. Es parte de todo. Pero el sacerdote Josué, allá en Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice que él estaba delante de Jehová y estaba vestido de vestiduras de viles. Dice Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Ahora, esas vestiduras viles fueron cambiadas por la obra de Cristo. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado tu pecado. ¿Las vestiduras viles qué son? El pecado. El pecado. Todas esas cosas malas que usted piensa y hace, esas vestiduras viles se le fueron quitadas a Josué. Quitarle la vestidura viles. Mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Te he hecho vestir de ropa de gala. Déjeme explicarle eso en términos cristianos. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Josué no se quitó sus vestiduras viles. El ángel mandó, y el ángel que menciona ahí es Jesucristo preencarnado. Es Jesucristo en una visión antes de que Jesucristo se manifestara en el Antiguo Testamento. Ese ángel es el que dice: quítenle las ropas viles y pónganle ropas de gala. Gloria a Dios por el Señor. Las buenas obras del creyente comienzan cuando cree en el nombre del Señor Jesucristo. Es cuando Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne, ni por voluntad de sangre, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. En ese momento ocurre lo que dice Juan 3:3, nacemos de nuevo. Lo que dice Juan 3, del 5 y 6, nacemos del Espíritu. Dice: todo lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no naciere del agua y del Espíritu. Es lo que habla 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí, en ese momento, sus obras empiezan a contar. En ese momento nosotros empezamos a vestirnos, o debiéramos vestirnos, de vestiduras de gala, cuando nuestras obras son hechas en Dios. Juan 3:20 al 21 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, nadie puede hacer obras en Dios si no le ha entregado su vida a Cristo primero. Pero cuando usted le entregó su vida a Cristo, entonces Dios espera que usted empiece a hacer las obras de Cristo, las obras de Dios. Nos vestimos de vestidura de gala cuando andamos en las obras que Él preparó de antemano. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme darle la cronología. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:5 y luego el 2:8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Dice: primero nos dio vida y después somos salvos por gracia por medio de la fe. Y luego dice: Él nos dio obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo? Después que somos salvos por gracia por medio de la fe. Si nos vestimos de vestiduras de gala, seremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente cuando participemos en la boda del Cordero. Apocalipsis 19:8. Y ella, se está hablando de la iglesia, la novia, la esposa del Señor, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es las acciones justas de los santos. O sea, de nuevo, nadie puede hacer acciones justas si no es por Cristo. Primero es Cristo y después todo lo que cuenta, todo lo que vale, viene después de convertirnos a Cristo. Nuestra moral debe afectar todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos debemos hacerlo para Dios. Y voy a resumirlo. Nuestra conducta debe estar gobernada por el Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el Espíritu nos gobierna, nos dirige. Los que andan conforme, los que son dirigidos por el Espíritu, para esos no hay ninguna condenación. Nuestra mente debe estar enfocada en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5-6 dice: porque los que son del Espíritu piensan en las cosas de la... los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué piensa usted todo el día? ¿En qué piensa usted todos los días? ¿Está Dios en lo que hace? Déjeme decirle algo. El hecho de que usted esté trabajando en un lugar, en una fábrica, en una empresa, en lo que sea, no significa que usted se debe desconectar de Dios. De hecho, si usted es de Cristo, Cristo va con usted a todas partes. Su cristianismo debe invadir el lugar. Tengo un amigo que 2 o 3 veces estuvo trabajando en lugares donde hay, tú sabes, este poco de hombres que son mentirosos, vulgares, ladrones, todo ese tipo de cosas. Y siempre acababa renunciando. Y me decía, usted no sabe, yo vengo acá porque yo nací ayer. Si Dios te puso en ese lugar, es para que tú transformes ese lugar, no para que salgas huyendo. Es para que cuando tú entres a ese lugar, la gente vea una luz en ese lugar. Pero los cristianos, ¿qué hacen? Salen huyendo, en vez de quedarse ahí e iluminar ese lugar y transformar ese lugar. Porque Dios nos ha dado el poder de hacer eso. Y en ese sentido la Biblia nos anima a varias cosas. Efesios 4 dice, no mientas, no se aire, no hurte, no diga malas palabras, deje la amargura, deje el enojo, no sea gritón, no maldiga y no sea malicioso. Y la palabra malicioso aquí es pensar en hacer maldades. ¿Ok? Déjenme repetir las cosas que nosotros no debemos hacer. Son muchas más, pero yo agarré unas cuantas nada más. No mentir, no airarnos, no hurtar, no decir palabrotas, dejar la amargura, dejar el enojo, no ser gritones, no maldecir, no ser maliciosos. Ahora, las cosas que sí debemos hacer: compartir, hablar para edificación, ser buenos, misericordiosos y perdonadores. Debemos dejar esos argumentos del diablo diciendo cosas como Dios conoce mi corazón o Dios sabe. Esa es la excusa que el diablo pone en el corazón de los que no quieren sujetarse a Dios, haciéndoles creer que lo único que importa es cómo ellos se sienten y abstrayéndose de la verdad. La verdad es que no han rendido su vida a Dios. La verdad es que quieren vivir la vida cristiana a su manera. La verdad es que Dios no es lo principal en su vida, que Dios ocupa un lugar secundario en su vida. La verdad es que no tienen fe. Yo me encuentro con gente que están pasando por situaciones y que según ellos, no, yo estoy, y cuando uno le dice, no, que y esto, dice, ay hermano, es que lo que pasa es, y usted sabe, lo mío es, no lo he hecho, no lo he intentado, vamos a ver. Pero como se sienten acusados, yo no ando acusando a nadie. Cuando yo abro mi boca es tratando de ayudar a la gente. Pero se sienten acusados y empiezan a decir, ay, usted no sabe. Sí, tú, ándale. Es que usted no entiende. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas, pura coincidencia. Es que usted no me ha visto, pastor. Usted no sabe lo que yo hago cuando estoy allá. Yo no tengo que saber, hermano. No es que no me interese, me interesa, pero yo no puedo hacer nada si usted no quiere rendir su... Si usted piensa que yo soy un chismoso y al que no le debe estar contando las cosas, y que cuando yo le voy a decir, cuando usted me cuenta las cosas, yo la voy a decir a la gente, porque esa es la única razón que a mí me parece por la cual usted no quiere compartir con el pastor sus problemas. ¿Usted no cree que el pastor ora por usted? No lo entiendo. Entonces cuando uno le dice 2 o 3 cositas, empiezan a excusarse, que pastor, pero es que usted no sabe. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Lo que sé es que no quieres cambiar. Lo que sé es que no quieres obedecer a Dios. Porque yo no te voy a decir nada que no tenga que ver con obedecer a Dios. Es tiempo de que nuestra forma de vestir refleje a Cristo. Y no estoy hablando solo de la externa, sino que también de la interna. Es hora de que nosotros comprendamos que en cuanto nos sea posible debemos agradar a los hombres tanto como decimos agradar a Dios. No en las cosas que los hombres quieren, sino en que nosotros debemos hacer las cosas bien para Dios y para los hombres. Y si ya cuando usted hace las cosas bien, al hombre no le gusta, ese es el problema del hombre.
pero usted debe hacerlas bien, procurando que a los dos le agraden. Debemos estar seguros de que no sacrificamos la conducta que es agradable a Dios. Nuestra forma de vestir en lo natural debe ministrar tanto a Dios como a los hombres. Pero debe haber un balance en todo lo que hacemos. No solo somos cuerpo, también somos espíritu y alma, o alma y espíritu, como usted quiera verlo. Y necesitamos vestirnos espiritualmente para agradar igualmente a Dios y a los hombres. No se trata de caerle bien a todos, se trata de estar bien. Cada uno decidirá si le cae bien o mal a usted. Pero es importante que comprendamos que tenemos una responsabilidad con las personas delante de Dios. Y es la de llevarlos en oración delante del Señor. Debemos comprender que Dios espera que oremos por los problemas de las personas, que oremos por las necesidades de las personas, especialmente si son nuestros hermanos en Cristo. A eso se suma nuestra conducta, que no es la misma que la de las personas del mundo, sino la de un hijo de Dios. Nuestra característica principal es el amor, que incluye a aquellos que se declaran enemigos nuestros, porque nosotros no somos enemigos de nadie. Ahora yo quiero hacer un énfasis aquí en este punto. La Biblia dice en Romanos, no se vengan por ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios. Nosotros tenemos un problema cuando no queremos pasar por combos. Yo no quiero pasar por combo de nadie. No quiero que nadie me agarre de tonto. Pero ¿saben qué? Yo prefiero que ellos crean que soy tonto con tal de agradar a Dios. Y Dios me dice a mí, no te vengues. O sea, no busques tu propia retribución. Deja que Dios se vengue, que Dios se retribuya. ¿Usted tiene idea de cuántas personas se han convertido porque alguien no quiso tomar venganza? Hay infinidad de testimonios. Gente que ha matado al papá o al familiar de otro, y ese otro, en vez de buscar venganza, lo abraza y le dice, te perdono. Y el asesino con lágrimas. Porque el problema es que nosotros no entendemos que lo importante es la voluntad de Dios, que Dios dice que quiere que ese asesino sea salvo. Pero lo único que pensamos nosotros es, ay, ¿y yo? ¿Tú qué? ¿Tú te vas a morir? ¿Y cuando te mueres qué? El asesino también se va a morir. ¿Y sabes qué? Si tú no fuiste el instrumento para que él se salvara, Dios va a mandar a otro. Y si te salvas, te lo vas a encontrar en el cielo. Y si no te salvas, bueno, no te salvaste. Lo importante siempre ha sido, es y será Dios. Él es lo importante. Nosotros debemos vivir para Dios, una vida consagrada a Él, 100% dedicada a Dios. Si nosotros no aprendemos eso, vamos a sufrir mucho como cristianos, porque vamos a ser probados una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces, y nunca vamos. Es como cuando, el viernes que tuve la reunión con los muchachos del Instituto Bíblico, y había un par de ellos que en ciertas asignaciones no sacaron la nota máxima. ¿Sabes? Son estos que les gusta ganar siempre, y no sacaron la nota máxima. Hermano, ahí es fácil, tienen varias oportunidades y al final pasan. Y en la vida también, Dios te da oportunidades. Dios te habla una y otra vez, Dios te muestra una y otra vez, Dios te pone las situaciones una y otra vez para que entiendas. Y si tú no quieres atender,
Entonces Dios te da la oportunidad, pero tú decides si quieres tomarla. La decisión que usted tiene que tomar hoy y todos los días, ¿va a vivir de acuerdo a sus parámetros o va a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios? Si usted quiere pasarse toda la vida cuestionándole a Dios, yo quiero decirle algo. Dios no solamente es infinitamente sabio, Dios es perfectamente sabio. Y usted no lo es. Así que déjeme decírselo, con todo el cariño que le tengo. Es una necedad discutir con Dios. Nosotros debemos buscar entender y pedirle a Dios: Señor, revélate. Yo quiero saber, yo quiero entender. Y una vez que yo comprendo, una vez que Dios se revela, se muestra a mí, yo decido, voy a vivir. Decidamos vivir para Dios. Decidamos vestirnos de Jesucristo, porque eso fue lo que Cristo hizo. Jesucristo se sujetó a Dios y vivió para Dios. Y ese es el ejemplo. Por eso es que allá en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, miren cómo Él vivió.